escuchar a la abogada señora Karina Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorable Corte. Buenos días. Buenos días, honorables víctimas que me acompañan el día de hoy. Hago presente que solicitando se rechacen las casaciones de los condenados, haré míos los argumentos presentados por los querellantes que me han precedido en la palabra, en particular del Consejo de Defensa del Estado, en particular del Programa de Derechos Humanos que desarrolló cada uno de los recursos. Así como también haré mío el desarrollo realizado recientemente por esta Corte en los considerandos 29 y siguientes de la sentencia en el caso Conferencia 2, pronunciada el 22 de junio del reciente año, para centrar mis alegatos en los aspectos específicos del actuar de lo que se conoce como el sistema Cóndor, evidenciando las distintas formas de participación y motivación criminal que orientó las acciones criminales de estos responsables, y que albergó su transnacional despliegue criminal, demostrando que la convicción alcanzada por la Corte de Apelaciones de Santiago no requiere ser revisada por esta honorable Corte por fundarse precisamente en una fuerte prueba legal. Por tanto, vengo con vuestra venia a alegar a 42 días que se cumplan 50 años de que la dictadura plasmara su poderío y lo concretara en el inicio precisamente de una dictadura, respecto de las participaciones que llevaron a cabo la planificación, ejecución y encubrimiento de lo que se conoció como el sistema Cóndor. En representación de 13 víctimas, todos hijos e hijas de Ricardo Ramírez Herrera, Ruiter Correa Arce y Hernán Soto Gálvez, hago presente que Ricardo Ramírez Herrera fue secuestrado en Buenos Aires en mayo del año 1967 y cuyos restos fueron hallados en Cuesta Barriga el año 2001. Y no fue el ministro Carroza el que los encontró, fue el ministro Carroza el que los identificó tras las precisas acciones del Servicio Médico Legal el año 2015, cuando termina la desaparición de Ricardo Ramírez Herrera. No su búsqueda, termina su desaparición. En el caso de Ruiter Correa Arce, mencionar que fue secuestrado en Santiago el 27 de mayo del año 77 y 10 días después su cuerpo descubierto por los familiares. En el caso de Hernán Soto Gálvez, él fue secuestrado a inicios del año 77 en Santiago de Chile y sus restos fueron hallados también en el 2001 y identificados el 2012 a partir de los hallazgos que ya he mencionado en Cuesta Barrigas, en justamente un hallazgo que se caracterizó porque justamente estaban los restos de Ramírez junto a los restos de Soto. Se trata, por tanto, de 3 víctimas, militantes del Partido Comunista, líderes sociales, gremiales y sindicales, quienes a pesar del previo exterminio de 2 de sus direcciones y de que 100 de sus camaradas fueron ejecutados en el año 76, arriesgaron sus vidas precisamente por lograr una rearticulación del partido a partir precisamente de que se trajeran fondos desde el extranjero, fondos económicos desde Buenos Aires y desde Europa, para hacer precisamente frente al exterminio del que estaban siendo objetos por el Estado. Es evidente la coordinación represiva que caracterizó este premeditado ataque en contra de las vidas de estos 3 militantes comunistas y padres, haciendo presente que el hecho, y este es un hecho bien relevante en Operación Cóndor, no solo respecto de Chile, sino también de la región, de que 2 de las víctimas fueran precisamente secuestradas y ejecutadas en Chile. ¿Por qué? Porque hasta esa época, cuando se descubrieron precisamente estos hechos de que habían ocurrido en Chile y justamente la identificación en el año 2012 de los restos de Soto, plantea un cambio de lo que habíamos pensado siempre como Operación Cóndor, que tenía que ver precisamente hasta esos años nosotros pensábamos que se trataba de el secuestro en el extranjero y del traslado de las víctimas. Este hallazgo nos permitió entender que también había un elemento de información y de traslado de información que era crucial en el desarrollo de Operación Cóndor. Su señoría excelentísima, los familiares acá presentes conocen de cerca la muerte, el duelo. Han perdido a sus abuelos, a sus abuelas, a sus madres, a quienes voy a mencionar, doña Edna Canales, Eleonora Jaña y Graciela Salinas, porque precisamente ellas murieron sin conocer el destino de los padres de sus hijos ejecutados y desaparecidos en el presente episodio. Las víctimas que represento han sobrevivido a brutales enfermedades físicas y mentales. Algunos de ellos incluso sufrieron las torturas en sus propios cuerpos, algunos de ellos fueron relegados de las víctimas que sobreviven en esta causa. Pero, sin embargo, todos ellos afirman que el dolor de lo que les ha exigido buscar justicia y verdad en esta causa supera cualquier otro tipo de aflicción.
Quiero terminar este aspecto de mi alegato relacionado precisamente con los familiares que represento, señalando que cada uno de ellos han sido fieles a la justicia. Como nos recuerda Pietro Calamandrei, precisamente son aquellos que se mantienen fieles a la deidad de la justicia los que precisamente van a alcanzar su revelación. Y lo que ocurre en Operación El Cóndor es que aquí nada nos fue entregado, nada fue oficiosamente entregado. Cada una de las participaciones del entramado de esta operación fue precisamente configurado, catalogado, descubierto por los familiares que hoy represento. Acá quiero mencionar en particular los obstáculos de acceso a la información que hemos tenido respecto de la diplomacia chilena. Un elemento a lo mejor no mencionado en esta estrada respecto a la participación. Las Fuerzas Armadas nada revelaron en esta causa. El encubrimiento ha sido una de las principales características. Sin embargo, como dice el profesor John Dínguez, que además declaró en reiteradas ocasiones en esta investigación, las operaciones internacionales del sistema Cóndor dejaron senderos de pruebas que no pudieron ser hechas desaparecer. Me refiero con esto, por ejemplo, a los archivos del terror descubiertos en Paraguay. Me refiero a que los altos mandos de los generales en Argentina y Uruguay sí entregaron información. Me refiero a que en Chile descubrimos a Simón Bolívar, ese centro de exterminio que ya ha sido mencionado en estrado y que particularmente respecto de las víctimas que yo represento, justamente el año 2007, cuando se descubre este centro de exterminio, algunos de los agentes justamente mencionaron haber visto a los húngaros, porque tenían pasaportes húngaros, como es precisamente el caso de Ramírez. Eso nos permitió ver que había un vínculo entre Simón Bolívar y Operación Cóndor. Insisto, nadie nos había informado ni declarado previamente a este descubrimiento. Necesito mencionar que Estados Unidos desclasificó los archivos del FBI y de la CIA, los que nos permiten también armar cómo se desempeñó Operación Cóndor. Necesito mencionar que en este caso los cuerpos fueron hallados. El 2001, como ya mencioné, y que también acá se incautaron documentos de Arancibia Clavel. Otro actor relevante que no fue mencionado por ninguno de las defensas de los condenados en estrado. Acá no solamente se incautó importante información de Arancibia Clavel que permitió establecer muchos de los patrones en este caso, sino que además las propias declaraciones de Arancibia Clavel fueron mencionadas. No quiero dejar de mencionar, solo porque fue osadamente citado en estrado, al profesor Juan Bustos, que también fue víctima de Operación Cóndor y también su declaración que se encuentra en Operación Cóndor Argentina fue muy relevante también para establecer justamente estos patrones y también la Academia Internacional releva como un elemento importante de la acreditación de Operación Cóndor o del sistema Cóndor precisamente las declaraciones de Bilique en esta causa. Ahora me voy a referir en concreto a cuáles son las participaciones y motivaciones que quiero mencionar en este alegato a esta excelentísima Corte para mostrar por qué son tan relevantes lo que conocemos en esta causa como perfiles que surgen de patrones macrocriminales y perfiles que se encuadran dentro de lo que conocemos en el derecho internacional y en particular el Estatuto de Roma como los máximos responsables. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero señalar? Que aquí justamente los aspectos que voy a mencionar del sistema Cóndor nos permiten afirmar que estamos frente a hechos reales y probados, cuyo ejercicio de ponderación precisamente correspondían a los sentenciadores de instancia y que por lo tanto, como ya he señalado, no corresponde por lo tanto ser objeto de la persecución o la casación de esta excelentísima Corte. En relación al sistema Cóndor, lo que quiero mencionar es lo siguiente. El sistema Cóndor fue dinámico. No podemos, por eso, aceptar que se argumente en estrados que no hubo participación porque cierta agente nunca fue al extranjero o porque Bilique nunca estuvo en Chile en esta época. Lo que tiene que ser el sistema Cóndor es ser observado como el entramado que se presenta. ¿Y cuáles son los antecedentes? Que justamente los diversos antecedentes, quisiera mencionar que en este caso incluso la Policía de Investigaciones realizó específicas investigaciones en Estados Unidos, en Washington, justamente buscando los archivos que dan luz de qué es este sistema. Y aquí lo que tengo que mencionar es que precisamente respecto al sistema Cóndor, de este direccionamiento represivo transnacional, antes del año 76, justamente lo que existió fue lo que conocemos como una coordinación represiva, pero desde marzo del 76 hasta diciembre del 78 existió lo que se conoce el sistema Cóndor. El sistema Cóndor tiene como víctima a 487 víctimas en nuestra región. ¿Qué significó el sistema Cóndor? Y en esto quiero ser bastante precisa porque me parece que es importante para observar las participaciones. Primero, que existió 3 ejes operativos. Uno, formado por la base de datos informáticos, centralizada y que era compartido, porque muchas veces aquí nos hablan de compartimentaje y justamente lo que nos habla este eje principal de sistema informático es que existía justamente un análisis compartido de datos entre los sistemas de inteligencia y que operaba desde Santiago precisamente.
El segundo eje es el que se conoce como canal de comunicación encriptada, que se conoce como Cóndor-Tel. Cóndor-Tel estaba en todos los países que conformaron parte de Operación Cóndor, y en el caso de Estados Unidos, la oficina de Cóndor-Tel estaba en Panamá y se creó precisamente cuando se inaugura el canal de Panamá, y eso dicen los informes de la CIA. ¿Y qué es lo relevante? Que justamente Billig y Iturriaga mencionan que ellos solo fueron a Panamá. Y es justamente ahí donde estaba precisamente operando Plan Cóndor desde el Cóndor-Tel, desde la misión norteamericana. Finalmente, para explicar estos tres ejes, está el cuartel, el Cóndor Eje. Cóndor Eje era el cuartel operativo, lo que se conoce como el comando avanzado, donde además, tal como dice el oficio de la CIA, que también consta en esta causa, fue obligación de los estados participantes de Plan Cóndor enviar agentes nacionales a Buenos Aires, donde operaba el Cóndor Eje operativo, para realizar precisamente estas tareas de comando avanzado. Y aquí es donde Billig entonces cumple un rol preponderante, a diferencia de lo que él plantea como, bueno, yo solo estaba en Buenos Aires, que en Buenos Aires justamente es donde estaba el Cóndor Eje. Pero aquí otro elemento interesante que surge a la luz del expediente, que este Cóndor Eje, en particular respecto de Chile, tenía una relación determinante, central, con la embajada chilena en Buenos Aires. Y es por eso que vuelvo entonces a la idea original de lo relevante que fue en esta causa encontrar la vinculación precisamente en cómo, a pesar de que estaban víctimas siendo secuestradas en Argentina, al mismo tiempo en Santiago de Chile estaban siendo secuestradas y ejecutadas precisamente las víctimas que yo represento en esta causa, Correa y Soto. Y es que precisamente lo que tratamos de desentrañar en esta causa fue que, y también así lo dicen los agentes que declaran en esta causa, que la valija diplomática se utilizó en este caso para las informaciones periódicas. Y por eso nuevamente destaco en estrado la importancia que en este caso permanecemos con los distintos aspectos de la diplomacia chilena que no se han entregado en esta investigación. Finalmente, ya para referirme al eje de motivación, esto era como, porque quiero relevar la importancia de que este sistema, insisto, fue dinámico, pero si a este sistema dinámico además le agregamos en paralelo lo que fue Simón Bolívar, claramente surgen a la luz la relevancia de cómo están los hechos probados respecto de las participaciones que han sido rechazadas por las defensas de los condenados. Pero aquí otro elemento que es central, la motivación. De aquí quiero destacar algo que no se ha mencionado también en esta, solo tratando de aportar elementos a la discusión. La racionalidad de la dictadura fue eminentemente económica. Y si bien durante décadas nosotros pensamos que la búsqueda en esta causa, las víctimas que yo represento, que tenía que ver con fondos del Partido Comunista para su exterminio, lo cierto es que estas fueron búsquedas de fondos para lo que se conoce en Argentina, y así lo denominó el fiscal en Argentina, como un pillaje organizado. Pues justamente lo que marcó esta causa, este episodio que yo represento, son los intereses económicos directos en la comisión de los delitos. Acá justamente lo que se hizo fue perseguir recursos económicos a través de premisas económicas y sociales. Y aquí vuelvo a la pregunta que inició ministro el señor Dam al inicio de estos alegatos, que tienen que ver con por qué Iturriaga justamente señala que no, yo estaba solamente en la DINA económica, yo nunca tuve nada que ver con estos aspectos de la DINA exterior. Y es que justamente estos aspectos económicos fueron muy relevantes para la forma en que operó la DINA exterior, en particular si lo analizamos además con las empresas en el exterior, tal como establece desde las comisiones de la verdad en Chile, LAN, el Banco Chile y otras armadas organizaciones donde trabajaba Arancibia Clavel, sí fueron determinantes en el marco y desarrollo de esta operación. Y aquí quiero señalar algo respecto de lo que se conoce como la mercantilización del terror, o la persecución subversiva económica, como la planteaba Operación Cóndor. Y es que justamente estos mecanismos de represión económica lo que hacen es despersonalizar el pillaje, despersonalizar de esta persecución a los responsables analistas, a los economistas, a quienes desarrollaban estas tareas, para que nos centremos únicamente en el agente operativo que generaba torturas al interior del recinto de exterminio. Y eso es justamente lo que quiero plantear en base a este alegato. Es importante que analicemos Operación Cóndor desde su sistema represivo en coordinación con lo que significó en Chile, tanto la embajada como Simón Bolívar, y además con este pillaje económico, este pillaje organizado
Estado de carácter económico. Creo que estos dos elementos de sistema y de motivación económica justamente me sirven para enfrentar la relevancia de la participación respecto de lo que se conoce como máximo responsable. Ya fijado el patrón, y tal como ha señalado el sistema interamericano respecto de los patrones de esta violencia estatal, surgen entonces este patrón que está marcado por finalización, motivación y características de las víctimas, nos permite entonces observar los perfiles. Esta excelentísima Corte ha desarrollado con absoluto cuidado lo que se conoce como la jerarquía de mando. Las máximas autoridades al interior de los recintos y de la DINA en especial. Después tenemos justamente lo que se conoce como la plana mayor, que la plana mayor tiene rasgos profundamente administrativos, y también nos hemos referido a esto en otras oportunidades en relación a los mandos tácticos, que tiene que ver precisamente con el control, jerarquía al interior de los recintos y los grupos operativos. Entonces, tenemos en esta causa, y así lo refleja precisamente la sentencia, responsabilidades establecidas a partir de los mandos jerárquicos, del mando táctico y de los grupos operativos. Quisiera mencionar que aquí sí se excluyeron, porque aquí estamos hablando de los máximos responsables, otro tipo de participación. Acá fueron citados a declarar agentes del cuerpo diplomático chileno, agentes, todos los que fueron los agregados militares del ejército en Buenos Aires, y también algunos abogados que participaron precisamente también en el encubrimiento de estos delitos. Estos no fueron condenados, y por lo tanto sí nos quedamos con esta figura de los máximos responsables, que son precisamente aquellas cúpulas jerárquicas, aquellos que el sistema la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma y la Fiscalía en particular de la Corte Penal Internacional ha llamado como máximos responsables, para un poco evolucionar en lo que hemos conocido como la teoría del aparato organizado de poder y de la autoridad mediata, para fijarnos entonces en la relevancia de quienes tienen una participación determinante precisamente en el desarrollo de los patrones, en la ejecución de los patrones. Para terminar con este marco que he tratado de dar, que justifica precisamente que estamos frente a hechos concretos y probados en esta causa, quisiera referirme brevemente a la figura de Cheñó, porque yo he mencionado que nosotros en esta causa fuimos descubriendo, hallando, a partir de las investigaciones, de la perseverancia de las víctimas y también de los roles determinantes que tuvieron algunos ministros, como ministro Montiglio, para señalar que Cheñó justamente fue uno de nuestros grandes hallazgos, un descubrimiento. Cuando descubrimos a Cheñó, se trataba precisamente de un gerente de la IBM. ¿Cómo podríamos siquiera citarlo a declarar como imputado? ¿Cómo pudimos dejarlo en prisión preventiva? Y ahí fue justamente como fuimos relevando su participación y su rol respecto a Simón Bolívar. Pero no puedo dejar de mencionar en este estrado que precisamente recientemente dictado el caso de Conferencia 2, este imputado se encuentra fugado en este momento de nuestra jurisdicción. Entonces, estos son los desafíos que enfrentamos precisamente en el cumplimiento y ejecución de estas sentencias y de la lucha contra la impunidad. Ya para terminar, me referiré brevemente al 103, solamente para señalar una vez más que solicito se rechace, invocando que esta excelentísima Corte ha señalado que se trata del mismo instituto que la prescripción, solo que con estadios diversos. Fundo adicionalmente la solicitud del rechazo del 103 en que justamente el principio de que el tiempo no puede tener efectos en delitos perpetrados por agentes estatales que se han beneficiado precisamente de décadas de impunidad facilitados por, como ya he mencionado, salvaguardias que se otorgó un propio sistema que ellos controlaban y dominaron por décadas. Precisamente el rechazo al 103 se encuadra en el deber de debida diligencia que guía el juzgamiento adecuado de los responsables de la desaparición y ejecución de las víctimas que yo represento en el presente caso. También, como ya señalado en otras ocasiones, es una norma que lesiona a las víctimas, que se opone a la proporcionalidad, y de ahí vuelvo a invocar nuevamente el caso de Conferencia 2, donde justamente se habla del principio de proporcionalidad. Siendo indispensable, por tanto, el rechazo al 103 en materia de rendición de cuentas, pero también para el fortalecimiento de una cohesión colectiva y el Estado de Derecho. Finalmente, cito al profesor Camilo Sánchez para mencionar que el 103 es una norma inconvencional porque no contiene ninguna previsión respecto de que se excluyan las graves violaciones a los derechos humanos, y porque además no transcribe en su contenido ningún principio imperativo del derecho internacional de los derechos humanos, lo que no significa que ni siquiera debe ser realizada como una ponderación respecto de su existencia. Para terminar, finalmente, en materia de reparación, reiterar que el valor de la reparación integral como herramienta de reversión,
Quisiera nuevamente mencionar en este estrado que es indispensable que contemos con medidas de reparación que proporcionen remedios transformadores, efectivos y adecuados, que tengan la capacidad de influenciar un modelo de comportamiento social. Esta influencia de un modelo de comportamiento social es precisamente lo que denominamos no repetición. No puedo dejar de mencionar que una de las víctimas que represento, Correa, precisamente fue víctima de relegación años antes de que fuera siquiera la dictadura en Chile, y precisamente él sufrió en su cuerpo y su familia, lo que significa la garantía de repetición que no había sido adoptada precisamente en cuanto a su no repetición por los gobiernos correspondientes en su momento. Es indispensable que mencione que a distintos órganos del Estado chileno no escucharon la desolación, la desdicha y la que abatió a las jóvenes personas que yo represento hoy en estrado y que eran jóvenes y niños a la época de los hechos. En este sentido, quiero invocar la causa de la UP versus Colombia en el caso de la Corte Interamericana para mencionar la importancia de que se realicen análisis diferenciados en materia de reparación. Yo vengo solicitando se confirme en este caso la reparación establecida en segunda instancia, pero sí creo importante mencionar una vez más que es importante la existencia, tal como lo señala en la Corte Interamericana en el caso UP, justamente un enfoque diferenciado, ya sea de perspectiva de género, de niñez y de maternidad, que caracterizó estos episodios represivos. No quiero dejar de mencionar, sin embargo, porque además lo señaló el Consejo de Defensa del Estado y en mi calidad de defensora de derechos humanos me parece que es relevante mencionarlo, que la búsqueda es definida precisamente en el caso Grisolas versus Argentina, porque además las víctimas de ese caso son víctimas que fueron encontradas en una plaza de Valparaíso durante la dictadura y la ejecución del sistema Cóndor, que precisamente la búsqueda, nos dice esa sentencia, es una obligación autónoma de las obligaciones en relación a la justicia. No podemos pretender que porque se han hallado restos la búsqueda termina, porque justamente también la Convención de Desapariciones Forzadas, la Convención Americana contra la Desaparición Forzada exige esta persistencia de la búsqueda asociada también a una forma de reparación integral. Una reparación que justamente responda adecuadamente al ambiente de impunidad que sobrevivieron las víctimas del presente caso. Por estas razones, excelentísima Corte, solicito se confirme la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago en segunda instancia. Muchas gracias. Bien. Señor Espinosa, lo escuchamos. Ya, gracias, señoría. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de los familiares de Héctor Heraldo Velázquez Mardones, militante del Partido Comunista, 35 años de edad a la fecha de su detención y desaparición. Represento a sus hijas, su señora, los hermanos de Héctor Velázquez Mardones. Su señoría, voy a iniciar mi alegato con un mensaje que recibí, donde yo le comunico a Solange Velázquez, que reside en Concepción, así, este lunes se ve, le digo yo. Lo veré por internet, ojalá todo salga bien. Ojalá todo salga bien. Repito eso, ojalá todo salga bien, su señoría. Y adicionalmente me coloca un comentario, que me hace un comentario. Solange Velázquez. Son sentimientos encontrados, pena, lágrimas y dolor que nunca van a terminar. El juicio representa justicia por lo que vivimos como niños junto a mis hermanos. Pero esto va más allá de la pérdida de mi papá. Quería iniciar un poco este alegato con este mensaje que lo recibí previa a la vista de la causa, su señoría, previo a estos alegatos por parte de Solange Velázquez. A la fecha en que ocurrieron estos hechos, la detención y desaparición de su padre, Tatiana Velázquez tenía 10 años, Solange Velázquez 12 años y Marco Antonio 6 años, niños. Y a través de este mensaje veo que se condensa, se concentra todo el impacto emocional, afectivo, en relación a valores que son trascendentes de la humanidad, justicia, verdad, ¿no? Y por eso me parecía interesante traerlo a colación a partir de esta investigación, ¿no? De este juicio, que llega a su término ahora, después de ya tantos años, ¿no es cierto?, ocurridos los hechos de aquella época histórica que hoy día la recordamos con dolor, su señoría, ¿no? Más allá de los aspectos jurídicos que están envueltos en esta causa. Aquí se ha hablado, señoría, de Operación Cóndor, ¿no?
Los hechos están claramente establecidos en el considerando octavo de la sentencia de primera instancia y que hace suya la sentencia de segunda instancia, y eso describe una operativa represiva de una magnitud inconmensurable. Yo creo que es bueno tener claro la naturaleza de estos hechos, porque cuando yo alego en contra de los recursos de casación, obviamente en estos recursos de casación se invocan infracciones a las leyes reguladoras de la prueba para cuestionar participación e incluso para cuestionar la calificación jurídica que se hace de los hechos que dicen que no son criminales. Naturalmente que tengo que hacer una referencia a los hechos. Y lo que establece en el considerando octavo de la sentencia habla de una situación de una dimensión extraordinaria. La detención de Isaac Fuentes Alarcón, que da el carácter a esta operación llamada Cóndor. Detenido en Paraguay, militante del MIR, año 1975, llevado a Cuatro Álamos y a Villa Grimaldi. Eso ocurre en el 75. El 76 detienen en Bolivia a Julio del Tránsito Valladares, Caroca, militante del Partido Socialista, que no es MIR, Partido Socialista, en Bolivia. ¿A dónde lo llevan? A Cuatro Álamos. ¿Dónde lo entregan? En Charaña, aquel lugar histórico del famoso abrazo entre los dos dictadores, Banzer y Pinochet. Después en Argentina, el 76, en Mendoza, el 3 de abril del 76, se detiene a otras personas, Humberto Hernández, Manuel Tamayo, Luis Gonzalo Muñoz, militantes del Partido Socialista. ¿A dónde los llevan? A Villa Grimaldi. Después tenemos detenciones en Argentina, en Buenos Aires, no en Mendoza, Buenos Aires, año 1977. Militantes del Partido Comunista, donde se encuentra mi patrocinado, la persona a quien yo represento, los familiares de la víctima que yo represento, Heraldo Velázquez, Héctor Velázquez Mardones. Y ahí es detenido junto a Alexei Yacar. Y también son detenidas otras personas, el mismo en Buenos Aires, Ricardo Ramírez y el matrimonio Stulman, su señoría, Hernán Soto Galvez, bueno, acá, Santiago. Partido Comunista, y el recinto de detención al cual son trasladadas estas personas, Simón Bolívar. Es decir, aquí tenemos una estructura criminal muy articulada y que responde justamente a las características que tuvo esta operación Cóndor. Y pruebas al canto, su señoría. Acá tenemos a fojas 1392 del expediente. Un oficio del 16 de septiembre del 75 del director de Inteligencia Nacional al excelentísimo señor Presidente de la República. Presidente de la República de aquella época, según la denominación que le da acá el director de la DINA, Manuel Contreras, es Pinochet. ¿Qué es lo que explica este oficio? ¿Qué contiene este oficio? Pide fondos para la DINA. Pide fondos a Pinochet para financiar a agentes de la DINA operativos en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Costa Rica, en Bélgica y en Italia. ¿Y con qué fin, su señoría, para financiar qué operaciones o qué actividades de estos agentes de inteligencia de la DINA? Lo dice el oficio de Contreras de Pinochet. Para la neutralización de los principales adversarios de la Junta de Gobierno en el exterior. Plan Cóndor. Especialmente, dice, en México, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Francia e Italia. Sabemos cómo fueron las operaciones y los brazos, ¿no es cierto?, de la represión, cómo se extendieron a Estados Unidos, Italia, Argentina, Paraguay. Sigo con pruebas, su señoría, antecedentes de la causa. A Focas 30. Oficio de Contreras, Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA, dirigido a Pastor Coronel, jefe de investigaciones de Paraguay. ¿Qué dice Manuel Contreras, el director de la DINA? Felicita a Pastor Coronel por los servicios prestados a la DINA. Indudablemente esto está dirigido o está vinculado directamente con la detención de Jorge Fuentes. No vamos a hablar de lo que le pasó a Jorge Fuentes, señoría, porque aquí ha sido explicado con detalle las condiciones inhumanas a las cuales Jorge Fuentes, ¿no es cierto?, fue sometido en las distintas partes donde fue detenido, donde estuvo detenido y fue torturado. El trato bestial, brutal de Jorge.
Ese es el oficio de Contreras felicitando a Pastor Coronel por este episodio. Después tenemos, su señoría, otra prueba interesante, yo creo que es interesante estas pruebas documentales. Aquí tenemos otro, una invitación. Fojas 2582. De Manuel Contreras Sepúlveda, coronel, director de Inteligencia Nacional, dirigido al jefe general de división, don Francisco Brites, jefe de la Policía de la República del Paraguay. Y tiene el alto honor de invitarle a una reunión que se realizará en Santiago de Chile entre los días 25 de noviembre y el 01 de diciembre del 75. Una cordial invitación a este jefe de inteligencia Paraguay. ¿Y de qué se trató esta reunión, su señoría, a la cual cordialmente y gentilmente invita a Manuel Contreras, este criminal? Ni más ni menos que a la reunión en donde se constituyó la Operación Cóndor. Esa fue la reunión en la cual invita, acá está el antecedente de invitación. Y están en autos los antecedentes que explican el acta se llama acta de fundación de la Operación Cóndor. Fojas 2582, 2583. El acta fundacional de Operación Cóndor. ¿Qué es lo que dice esta acta fundacional? 28 del mes de noviembre del 75. Dice acá, bueno, primera reunión interamericana de inteligencia nacional de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Las perlitas que se reunieron acá. Los dirigentes de los organismos represivos del Cono Sur. Todos bajo dictaduras militares. Y hace una serie de recomendaciones. Este es el acta fundacional y hace la acta de clausura de la primera reunión interamericana de inteligencia nacional. No voy a leer en detalle, señoría, lo que dice esta acta, pero esta acta pone en evidencia efectivamente que la existencia del Plan Cóndor fue real, que se institucionalizó el crimen, que se practicó el terrorismo de Estado a nivel internacional, se globalizó el terrorismo de Estado, lo asumieron institucionalmente los organismos represivos de la época, encabezados por Augusto Pinochet y por Manuel Contreras. Su señoría, ¿qué dice Morén Brito respecto de la Operación Cóndor, las Fojas 2742? La Operación Cóndor era a nivel estratégico. La manejaba el presidente de la República, el director de la DINA y su equipo de altos oficiales. Aquí hemos escuchado, consta en el expediente, el desafuero de Pinochet por esta causa. O sea, aquí hay una articulación institucional en relación a una forma o actuación criminal del Estado que no puede pasar inadvertida para un tribunal al momento de analizar los recursos de casación, en donde se cuestiona la participación equivocadamente desde un punto de vista jurídico, como se ha señalado, en relación a los recursos de cada uno de los condenados. Porque desde el punto de vista jurídico estos recursos también están mal presentados. Se hace referencia al artículo 546 número 1 y al 546 número 7 para pedir absolución. Para pedir absolución, su señor. Y al respecto quisiera señalar, lo dije en un alegato anterior, que en relación a esta causal del 546 número 1, vinculado al 546 número 7, que hay jurisprudencia pero reiterada, uniforme, que data desde el año 1920 de esta excelentísima Corte Suprema. Desde el año 1920, Corte Suprema, el 5 de junio, Gaceta de 1920, primer semestre, número 60, página 323. Esta causal, señala la Corte Suprema, hace más de 100 años, supone necesariamente la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, puesto que ella resulta de la imposición al reo de una pena distinta a la que le corresponde. Bajo esta causal, contemplada en el número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, no permite al recurrente solicitar su absolución. ¿De qué se habla? Diseñó, qué hizo, qué no hizo, aquí todos fueron inocentes. Aquí ninguno de estos sujetos condenados participó en estos hechos. Ninguno.
Rivero se permite hasta cuestionar que los hechos puedan ser calificados como delito, de acuerdo a la causal invocada como recurso de casación, número 3 de 546. Las personas no habrían sido delictuosos. Nadie fue. Y los argumentos que eventualmente sostienen, todos corresponden más bien a un recurso de apelación, porque además se permiten hacer peticiones subsidiarias en un recurso de apelación, transfiriéndole a su señoría ilustrísima decidir por cuál causal o no se acoge o se rechaza un recurso de casación. El recurso de casación es un recurso de derecho estricto, como lo han repetido acá todos los colegas que me han antecedido en esta vista de la causa. Y sabemos perfectamente que el recurso de casación no es una tercera instancia. Si uno lee uno por uno los recursos de casación, el de Rivero, causal de casación es la forma. ¿Qué es lo que cuestiona a través de este causal de casación? Presentó dos recursos, casación en la forma y fondo. Uno es subsidio, dice casación en el fondo, un subsidio, la casación en la forma. Y dice, en ambos recursos pide la absolución. A través de ambos recursos pide la absolución. En la forma porque no tiene consideración. Lo que está cuestionando a través de su forma lateral, adyacente, lo diría yo, a través del recurso de casación en la forma, lo que cuestiona es la apreciación de la prueba. Y eso corresponde al recurso de casación en el fondo, que también lo reduce. De manera que se repite, digamos, en la fundamentación para la forma y en el fondo. Y pide en ambos recursos pide la absolución. Y cuando habla del recurso de casación en el fondo, beneficación de la ley de para la fundamentación, por falta de fundamentación de la sentencia, señoría, como están considerando el 45, 46, 47 de la sentencia, donde se enumera cada una de los antecedentes probatorios que permiten atribuirle responsabilidad penal en estos crímenes brutales. En la casación, en el fondo, infracción a las leyes reguladoras de la prueba, señoría, bueno, ahí tenemos el cúmulo de antecedentes incriminatorios en contra de Rivero Valderrama. Gladys Calderón lo señala a él como partícipe activo en las operaciones criminales. ¿Dónde trabajaba, dónde ejercía como agente de la DINA Rivero? En el cuartel Simón Bolívar. El cuartel Simón Bolívar no era un centro señoritas, pues. No era un club social. Ya se ha dicho cuál era la arquitectura que tenía este cuartel Simón Bolívar. Los espacios bien reducidos. Y ahí estaba instalado este señor Rivero Valderrama. Permanentemente. Formó parte del cuartel Simón Bolívar en momentos en que se ejecutaban estas acciones represivas. Y él dice manifestar ignorancia, como si estuviera abordando en el cuartel Simón Bolívar. Dice que estaba estudiando. No, señoría. Rivero Valderrama está en criminal como todos los demás criminales y debe ser condenado en esta causa. Porque lo que está pidiendo Rivero Valderrama es absolución. Y eso es inaceptable, señoría, que esa absolución pueda ser resuelta por esta excelentísima Corte Suprema. Porque los antecedentes no dan, ¿no es cierto?, lo suficiente para absolver a Rivero Valderrama. Y por último, el recurso mismo en sí mismo, como casación en el fondo, debería ser rechazado desde el punto de vista formal. Respecto del recurso de casación de Escobar, 546, número 1 y número 7, pide absolución, su señoría. Y además hace peticiones subsidiarias. Indica como ley reguladora de la prueba el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué le puedo agregar a esto? Nada, señoría. Yo no me voy a hacer cargo de si Escobar estuvo o no estuvo. Es otro de los agentes de Simón Bolívar. Ya se describió acá las acciones que ejecutó Escobar. ¿Ah? Se hizo pasar por Alexei Yacar. Fuera el recurso. De Williken. Forma parte del Departamento Exterior de la DINA. Está aprobado, está acreditado suficientemente esto. No hay ninguna duda. Y cuestiona su participación. Invoca el 103 también del Código Penal, la medida de prescripción. Si la medida de prescripción no procede tratarla, ¿no es cierto?, vinculando a los artículos 65 y 68 del Código Penal como una norma imperativa que obligue a constituir y configurar una infracción de ley,
¿no es cierto?, que sea susceptible de ser atacada, impugnada a través del recurso de casación en el fondo, porque es una norma que establece una disposición facultativa, fuera el recurso de casación del 103. Y en cuanto a la unificación de las penas, si se le aplicó la unificación de las penas, 509. Aquí hay delitos de secuestros reiterados y homicidios reiterados. Obviamente lo que corresponde es unificar los secuestros reiterados, fijando una pena, se unifican las penas, no se le condena por cada uno de los secuestros y tampoco se le condena por cada uno de los homicidios. Hay un proceso de acumulación de penas en la sentencia, de manera que invocar esta situación resulta absolutamente improcedente de acuerdo a la ley, porque estamos hablando de un recurso de derecho estricto, de violación de la ley, de la norma legal. Y aquí la norma legal no solamente no ha sido violada, sino que ha sido cumplida de manera estricta, según lo que dispone el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, que establece justamente el sistema de la unificación, bajo criterio además de principio de prorreo. De modo que se ve favorecido por esta disposición, porque se unifican y no se le condena por los secuestros múltiples ni por los homicidios múltiples, sino que se le aplica una sola pena por todos los secuestros y una pena por todos los homicidios. Gladys Calderón. También operaba en el cuartel Simón Bolívar, Gladys Calderón. Trabajó con Cheñó, con Riveros, con Escobar, con Ollarse, con Valdebenito. Con todo esto. ¿Qué es lo que dicen los antecedentes respecto de Gladys Calderón? Bueno, dice que no hay fundamento. ¿Cómo que no hay fundamento en la sentencia, señoría, respecto de Gladys Calderón? Es una de las criminales más feroces que conoce la historia criminal de este país. Era la que inyectaba, era la enfermera. Entonces, no quiero insistir en eso, pero esa era Gladys Calderón. Una criminal perversa, inhumana, señoría. Porque lo que hay en el expediente, lo que surge del expediente, los antecedentes de esta causa, son conductas inhumanas, que ofenden la dignidad humana, que ofenden el linaje humano, que ofenden los principios y los valores que esta humanidad civilizada ha logrado construir durante años, señoría. Estos son los sujetos que estamos condenando y estos son los sujetos que están pidiendo absolución, su señoría. Alega infracciones a las leyes reguladoras de la prueba. Gladys Calderón. Eso es para un recurso de casación en el fondo. La sentencia tiene fundamento, es una cosa objetiva. Hay fundamento. Hay fundamentos de sobra, señoría, para condenar a Gladys Calderón. De Cheñó, lo mismo, señor. 546, número 1 y número 7. ¿Y qué es lo que pide Cheñó? Peticiones concretas, se lee en el recurso de casación de Cheñó. Esta parte solicita que se anule la resolución impugnada y se proceda a dictar en acto seguido y sin nueva vista la correspondiente sentencia de reemplazo en la que se absuelva a don Federico Cheñó Sepúlveda. En cuanto a autor, en términos del artículo 15, número 2. No, fuera. 546, número 1, 7 pide absolución. No puede pedir absolución. Ya lo ha dicho la Corte Suprema de Nuestra Agua. Ollarse, lo mismo. Se revoque y pide aplicación del artículo 68 y beneficio de la ley 18.216. Porque, de acuerdo a lo que él sostiene, mi defendido no ha cometido, ni mucho menos sigue cometiendo ningún delito. Pero no obstante eso, que no sigue cometiendo ningún delito, dice, aplíqueme beneficios carcelarios. Dice ley 18.216. De Espinosa y Turriaga, señoría, ya no vamos a insistir más. 33º, 4º y 5º respecto a Espinosa, considerando la sentencia de primera instancia, 31º y 2º y 30º de la relación a Iturriaga. Ambos forman parte del departamento exterior, como lo hizo Willy. Por estas razones, su señoría, pido que se rechacen los recursos de casación en el fondo por toda esta falta de fundamentación jurídica y finalmente se confirme la sentencia de primera instancia, ¿no es cierto? Y se rechacen los recursos de casación. Teniendo en consideración además que vamos a seguir con un tema pendiente, porque los restos de Héctor Velázquez Mardones no están. Los restos de Alexis acá no están. Y esa consigna que han enarbolado a los familiares de los detenidos desaparecidos va a seguir pendiente, señor. No obstante, y quiero reconocer los esfuerzos que ha hecho esta excelentísima Corte Suprema en el último tiempo, este último año, este año, señoría. Más de 50
¿cuántas sentencias ha dictado esta excelentísima Corte Suprema este año en estas materias de derechos humanos? Y no puedo dejar de hacer ese reconocimiento, señorías, frente a tanta injusticia que han padecido los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, de los torturados durante la dictadura militar. Y eso naturalmente que enaltece, señorías, históricamente la actuación de esta excelentísima Corte Suprema, que durante muchos años le dio la espalda a las víctimas sobre violación a los derechos humanos, y ahora esta excelentísima Corte Suprema se pone al día frente a esta demanda tan justificada, señorías, y no me queda más que hacer un reconocimiento a la labor que ustedes han hecho. Eso es todo, señorías, lo que puedo hacer. Terminados los alegatos, terminada la vista. Muchas gracias. Luego. Hasta luego, señor ministro. Luego.